اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con esto de los obstáculos del camino hacia Dios, eso que no nos permite o nos, dificulta el poder llegar a Dios y al encuentro con Él, está el tema de la comida. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de las cosas que ayudan y colaboran con el creyente para poder llegar a Dios, era el tema de no excedernos en la comida, en la bebida. Nuevamente acá el tema del exceso de comida aparece como un obstáculo. Allá aparecía el no exceso o el, mantener un equilibrio en la comida y en ingerir alimentos y bebidas como algo que ayudaba. Acá aparece obviamente lo contrario, como un obstáculo, es decir, que el exceso de comida, cuando uno come en demasía, aparece como un obstáculo. Dice: إذا أراد الله صلاح عبده ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. Dice, si Dios desea el bien de su siervo, entonces dice, le inspira el poder comer poco, el poder hablar poco y el dormir poco. Es decir, le permite que en su vida no duerma mucho, no coma mucho y no hable mucho. Y en algunas narraciones, si recuerdan anteriormente, habíamos dicho arba yumitna al qalb. Hay cuatro cuestiones que, matan el corazón, que no permiten que el corazón se ilumine, que el corazón pueda desarrollarse y perfeccionarse. Una es justamente el exceso de comida, el exceso del hablar, el exceso de las relaciones sexuales y el exceso del dormir. En otra narración dice: Inna Allaha yubghidu kathrat al-akl. En otra narración dice el imam Ali, el imam el-Baqir alayhi salam, ciertamente Dios detesta, odia el exceso de comida. El obstáculo número 5 tiene que ver con esto de hablar lo que no es necesario y lo que no es beneficioso. Ustedes saben muy bien que la lengua, es como la parte del cuerpo que más enfermedades del alma representa. A través de la lengua, que se puede insultar y se puede hablar mal de otros y se puede hacer cizaña y se puede mentir y se puede tergiversar las palabras, etcétera, etcétera, es la parte del cuerpo que más permite que uno peque, que más permite que uno enferme su corazón, que más permite manifestar la desobediencia, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del hablar, obviamente, hay como una regla general: el que habla mucho piensa poco y el que piensa mucho habla poco. Generalmente el discurso es o con el exterior o con el interior. Cuando uno hace un discurso con uno mismo, un diálogo con uno mismo, está pensando, ¿no? El pensamiento no es más que justamente ese discurso del hombre con uno mismo. Entonces el hombre que piensa, que obviamente una de las obligaciones del creyente es estar en un estado de conciencia constante, y esa conciencia debería ser el resultado del pensamiento, de la reflexión, es quien habla con uno mismo, ¿no? Entonces el que no piensa mucho, entonces no tiene tiempo de debatir consigo mismo, de dialogar consigo mismo, entonces lo hace con el exterior. Por eso se dice de la persona que habla mucho, 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 sin ningún tipo de razón o de lógica o de filosofía, obviamente se lo considera negativo, ¿no? El tema de hablar mucho. Por ejemplo, tenemos una narración del profeta, con ese la paz: La tukthirul kalam bi ghayri dhikrillah. Dice, no se excedan en el hablar, a no ser que sea para recordar a Dios. La persona que habla para recordar a Dios, la persona que habla para dar un consejo, la persona que habla para manifestar un sentimiento a su esposa o a sus hijos, la persona que habla para poder de alguna manera guiar a alguien o enseñar, o quien habla para poder de alguna forma iluminar un camino, en fin, el habla que tiene un beneficio, el habla que tiene una moraleja, el habla que tiene una lógica que es la manifestación de un sentimiento verdadero. Eso no hay problema, pero eso, digamos, sería algo
referente al dhikrullah, que aparece en el hadith, el recuerdo de Dios. Entonces, hablar para recordar a Dios no solo no es perjudicial, sino que además tiene recompensa. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تُقَسِّ الْقَلْبِ. Dice ciertamente aquel que habla mucho sin recordar a Dios, o sea, no lo hace para recordar a Dios, su corazón se endurece. Inna ab'ada an-nas min Allah al-qalb al-qasi. Dice, y las personas más alejadas de Dios, o sea, los que no tienen camino hacia esa cercanía de la cual venimos hablando, son los que sus corazones están endurecidos. El Imam Rida alayhi salam dice, min alamat al-fiqh al-hilm wal-ilm was-samt. Dice, uno de los signos del entendimiento profundo, de la comprensión de la realidad profunda, es la paciencia, el conocimiento y el silencio. Vieron que generalmente las personas sabias o hablan poco o no hablan, o cuando hablan se limitan a hablar solamente lo necesario y lo beneficioso. Vieron cuando una persona habla mucho, bueno, uno como que termina subestimando ese ser, ¿no? Y como diciendo, bueno, tanto para hablar, ¿de dónde sale? Entonces la persona sabia, cuanto más, digamos, se incrementa esta sabiduría en el ser humano, más, digamos, se incrementa el silencio, porque es como que hay un estado de reflexión constante, un estado de un trabajo, digamos, de intromisión, un trabajo de regresar a uno mismo, ¿no? De poder, como bien decía al principio, dialogar con uno mismo. Dice, Inna samt bab min abwab al-hikma. Dice, ciertamente el silencio es una puerta de la sabiduría, una de las tantas puertas de la sabiduría. Inna samt yuksib al-mahabba. Dice, el silencio hace traer amor a la vida del hombre, permite, digamos, que exista amor entre las personas. Innahu dalil ala kulli khayr. Y es el silencio quien nos guía hacia todo bien. Porque ustedes saben muy bien que cuando uno dicen de la palabra, cuando uno la dice, cuando uno habla, ya uno es prisionero de lo que dijo. O sea, cuando uno dice algo, si hablo mal de alguien, si describo a alguien, si trato de denigrar a alguien a través de la palabra, ya uno después se hace prisionero de lo que dijo. O sea, lo que dijo ya es su visión, ya es su opinión. El que guarda silencio tiene, digamos, él es dueño de su propia opinión. El que guarda silencio no, como que no afecta, porque en el silencio, obviamente, no estamos hablando del silencio que perjudica, hay silencios que perjudican también. Tenemos narraciones que dicen, as-sakitu an al-haq, shaytanun akhras. Dice, aquel que se calla cuando hay que salir a defender un derecho, es un satanás, es un diablo mudo. No estamos hablando del silencio, obviamente, que perjudica. Estamos hablando del silencio que en realidad es mejor que muchas palabras, como dicen los árabes en ese famoso dicho, إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب, que significa si la palabra es de plata, entonces el silencio es de oro. Por lo tanto, una de las cuestiones que también se relacionan a esto es el hablar mucho. El sexto tema tiene que ver con hubb ad-dat, el amor propio, el amor a sí mismo, que este obstáculo y el próximo, que es dhaf al-irada, o la debilidad, el debilitamiento de la voluntad, los dos temas los vamos a tocar en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.